Amén. Muy bien. Quiero por favor invitarle que abra su Biblia en el Evangelio, en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Hoy día vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 14, y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1 al 3. Hoy día quiero compartir con ustedes un mensaje titulado El Señor confirma su palabra. El Señor confirma su palabra. El libro de Hechos, capítulo 14, versículo 1, dice así: Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiados en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos. Amén. Aquí seguimos leyendo la aventura, y podríamos decir con todas sus letras, la aventura del apóstol Pablo con Bernabé en la región de Galacia. En la región de Galacia, lo que hoy día es Turquía. Nosotros estuvimos viendo los domingos pasados de que Bernabé, Pablo y también Juan Marco visitaron Antioquía de Pisidia, Turquía, para seguir lo que era su viaje misionero, predicando el evangelio, compartiendo el evangelio con otras personas. Estuvimos viendo cómo al visitar Antioquía de Pisidia, ellos siguieron el mismo patrón. Cuando llegaron a la ciudad, entraron a una sinagoga con la expectativa y la esperanza de poder compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios, el pueblo judío, el pueblo hebreo. Y nosotros estuvimos viendo todas las peripecias que tuvieron que pasar tanto Pablo como Bernabé cuando estuvieron en Antioquía de Pisidia. No tan solo lo que tuvieron que vivir con esta sinagoga de judíos, sino también vimos lo que ellos tuvieron que vivir con los gentiles. No tan solo con judíos y gentiles estuvimos viendo, pero también a través de la Escritura pudimos ver cómo Pablo y Bernabé en su obra misionera como misioneros interactuaron casi con toda la ciudad por obra de Dios. Y estuvimos viendo cómo ellos intentaron predicar el evangelio, la respuesta que tuvo la gente con ellos y con el mensaje de la gracia de Dios a través de Jesucristo. A tal nivel que toda la ciudad se volcó a ellos. Pero también vimos que la obra misionero es como una moneda que tiene dos caras. Una cara tiene que ver con gente que está dispuesta a escuchar y esperar y conocer de Dios y responder al mensaje del evangelio. Eso es una cara de la moneda de la obra misionera. Pero la otra cara de la moneda de la obra misionera tenía que ver con la persecución. Y estuvimos viendo la semana pasada que aunque Pablo y Bernabé tenían como propósito ayudar a la gente, predicar el evangelio, hablar de Dios, hubo una persecución en contra de ellos. Judíos animaron, instigaron a otras personas para que se opusieran a Pablo y Bernabé y se opusieran al mensaje que ellos tenían. Y cuando la gente se opuso a ello, comenzó una persecución contra estos dos servidores de Dios a tal punto que ellos tuvieron que moverse e ir a otro lugar. Pero la Escritura no termina en esa experiencia que tal vez uno puede decir, mira, eso terminó mal, esa visita a Antioquía, sino que la historia en Antioquía de Pisidia dice que los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Es decir, queridos hermanos, aunque haya habido persecución, la obra misionera no terminó mal, terminó muy bien. Ellos pudieron hablar con muchas personas de Jesús, dar a conocer el evangelio de Jesús. Y la historia en Antioquía de Pisidia termina de esta manera. Los cristianos, los discípulos estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Porque es verdad, cuando servimos a Dios, es imposible que nosotros estemos en depresión. Cuando usted camina con Dios y pueda conocer el Dios que tenemos, el Dios de la Biblia, usted va a ver que aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Ese es el Dios de la Biblia.
Ese es el Dios que nosotros predicamos, el Dios que predicaba Pablo, que aunque estemos en medio de momentos difíciles de la vida, Él es nuestro pastor. Y si Él está con nosotros, aunque vivamos momentos difíciles en la vida, todo va a estar bien. Y los discípulos y estos nuevos cristianos en Antioquía comenzaron a conocer este Dios maravilloso que nosotros tenemos en la Biblia. Y por lo tanto dice que ellos, a pesar de la persecución y de la instigación de otros en contra de ellos, estaban llenos de gozo. Estaban llenos de gozo, de alegría y llenos del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos por el contexto de la Biblia y de la historia cristiana que esa obra misionera, esa iglesia en Antioquía de Pisidia, en la región de Galacia, no se detuvo. No terminó. A pesar de la persecución, Dios siguió obrando en esa comunidad cristiana. Pero la historia nos dice que a causa de la persecución, Pablo y Bernabé tuvieron que moverse. Y se movieron a otra ciudad, que es lo que hoy día estamos leyendo aquí en el capítulo 14, desde el versículo 1 al versículo 3. Dice que ellos se movieron a otra ciudad, la ciudad de Iconio, que también era una ciudad parte de la región de Galacia. Como estuvimos hablando la semana pasada, Pablo escribió una carta a la comunidad cristiana en esta región de Galacia. Es la famosa carta que nosotros conocemos como los Gálatas, carta de Pablo a los Gálatas. No es que estaba escribiendo él a una sola iglesia, sino que escribió esta carta a una región donde habían varias iglesias que nacieron por su obra misionera. Pablo dejó con Bernabé Antioquía de Pisidia y se movieron a otra ciudad, a Iconio. Y mira lo que dice aquí el versículo 1. Cuando Pablo y Bernabé entraron juntos en la sinagoga de los judíos en Iconio, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tanto de judíos como de griegos. La Escritura nos dice que ellos siguieron el patrón que ellos tenían como misioneros, que cuando entraban a una ciudad, llegaban a una nueva ciudad, ellos trataban de encontrar una sinagoga. Y nosotros estuvimos viendo que una sinagoga es una asamblea, es una congregación de judíos, personas generalmente hebreos y personas que no eran hebreas, pero se convirtieron al judaísmo y se reunían el día de reposo, día sábado, para adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, la lectura de la ley. Pablo y Bernabé tenían este patrón, ciudad que llegaban, trataban de ubicar una sinagoga y buscaban entrar y compartir con esa sinagoga porque ellos querían hablar de Dios con personas que podían entender acerca de Dios. Los judíos como pueblo de Dios, ellos entendían quién era el Dios creador de todo lo que existe. Ellos se regían por lo que nosotros hoy día tenemos como el Antiguo Testamento, para ellos la Biblia hebrea, la Torá, los escritos, los profetas. Pablo y Bernabé trataron de encontrar esta sinagoga y entraron porque querían entregar un mensaje que personas podían entender, el pueblo judío. Y dice que aunque entraron en esta sinagoga y predicaron el evangelio y compartieron, no tan solo tuvieron una buena respuesta de judíos, sino que dice que también tuvieron una buena respuesta de personas no judías. Tuvieron no tan solo una respuesta de judíos y no judíos, sino que dice la Escritura que tuvieron una gran respuesta. Dice que creyó una gran multitud. No tan solo dice que creyeron judíos, gentiles, sino que dice que creyeron una gran multitud. Es decir, muchas personas estaban respondiendo al mensaje de Pablo, a sus esfuerzos misioneros. Uno puede decir, mira, no tan bien en Antioquía de Pisidia, la persecución que tuvimos fue dura, y vimos como Pablo mencionaba después a Timoteo que la persecución que tuvo en Antioquía fue realmente dura. ¿Qué persecución tuvimos? Pero es interesante que ellos, cuando llegaron a esta nueva ciudad, obedeciendo al Señor, tuvieron como unos resultados mucho más allá de lo que tal vez esperaban. Con esa experiencia de persecución, dice que ellos entraron a esta sinagoga en la ciudad de Iconio, hablaron con judíos y gentiles, pero esta vez una gran multitud creyó en el mensaje de ellos. Y dentro de esa multitud, claro, estaban judíos y también griegos, gentiles.
dos culturas que se encontraban con un mismo Dios, con un mismo evangelio, con un mismo Salvador, con un mismo Espíritu Santo. Dos culturas tan diferentes como la judía y la griega, pero al escuchar el mensaje de la gracia de Dios, esas diferencias desaparecieron y ellos pudieron, aunque eran culturas distintas, personas distintas, pudieron llegar a ser a través de Jesús una misma familia. Hijos de Dios. Fueron adoptados. Creyeron en Jesucristo y la Biblia dice que Él nos puede dar, si le recibimos, si creemos en Él, si nos entregamos a Él, Él nos puede dar esta capacidad de llegar a ser hijos de Dios. Y dice que una gran multitud creyó. Y yo creo que esta es la parte más bonita de la obra misionera. Cuando predicamos el evangelio a personas, cuando como discípulos del Señor estamos intentando invitar a alguien a que busque a Dios y tenemos una muy buena respuesta, yo creo que esta es una de las partes más bonitas de la obra misionera, pero no tan solo la obra misionera de misioneros, sino que es la parte más bonita para un cristiano, para un hijo de Dios. El poder ayudar a una persona que deje su vida pasada, que pueda morir esa vida cuando le hablamos de Jesús. Esa persona es sepultada y resucita una nueva vida y comienza una nueva aventura con Dios. Cuando esa persona tiene ese cambio, cuando esa persona tiene esa experiencia con Dios, esa persona nunca se va a olvidar de quién me habló de Jesús. Esa persona nunca se va a olvidar de quién me invitó. Esa persona que va a tener una vida transformada y cambiada, porque eso produce Dios. Cuando Dios entra en una vida, Él cambia todo. Y lo podemos ver desde el comienzo de la Biblia hasta el fin de la Biblia. Cuando Dios interviene, las cosas no pueden seguir igual, no pueden. Porque la Biblia dice que los pensamientos y los deseos y el plan y propósito de Dios tiene un propósito para nuestro bien, para todos nosotros. Y vimos la semana pasada que este plan de Dios no era solamente para judíos, sino que también era para no judíos. Es decir, Dios no hace acepción de personas. Hay personas que a veces creen, mira, no sé si voy a ir a la iglesia, gracias por tu invitación, pero no pienso que sea digno, tengo que dejar esto, tengo que cambiar esto en mi vida, y a veces no vamos a la iglesia por eso. Pero a través de la persona de Jesucristo, el centro del evangelio, vemos que el Señor Jesucristo vino a buscar a los pecadores. Él se sentaba con personas así, personas imperfectas, personas que estaban llenas de vicios, de pecadores, de mala reputación. Él comía con ellos, porque la Biblia dice que Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores, a llamarles, a volverse a Dios, a ir a Dios. Y Pablo y Bernabé estaban haciendo la obra de Cristo. Y qué felicidad para un cristiano cuando está viendo en su vida de que lo que estoy haciendo es lo mismo que mi Señor hacía. Ayudar a otros a que se reconcilien con Dios. Una gran multitud creyó por el mensaje de Pablo y Bernabé, por sus esfuerzos, por su obediencia al Señor. Pero nunca hay que olvidar que una persona, como una multitud de personas, se puede convertir a Jesucristo, creer en Jesús, ser cristiano, nacer de nuevo por la obra única y absoluta de Dios. Nosotros podemos y somos llamados a ser colaboradores, pero no somos quienes comenzaron la obra. Nosotros hemos sido llamados a trabajar con Él, que es nuestro creador. Nunca debemos olvidar que estar sirviendo al Señor como ellos lo estaban haciendo, Pablo y Bernabé, es uno de los privilegios más grandes que un ser humano puede tener. Trabajar en conjunto con Dios. Dios, en cierta manera, si nosotros analizamos y meditamos en el Dios que nosotros conocemos a través de la Biblia, todo lo que Él ha hecho, sabemos honestamente que Él no necesita de nosotros. Él puede hacerlo solo. Y aún así, Él tiene sus ángeles, que ellos pueden tener mucha más capacidad que nosotros. Pero Él, en su amor y misericordia, que a veces nos cuesta entender, Él decidió escogernos a nosotros para usarnos a pesar de nuestras debilidades y limitaciones. Una de las cosas más hermosas que un cristiano puede vivir
es que uno vea que está haciendo lo mismo que su Señor hizo. Y yo creo que Pablo y Bernabé estaban viviendo una gran aventura, tratando de hacer lo mismo que el Señor Jesucristo, revelar al Padre a la gente, revelar el propósito, el plan del Padre a la gente. Y qué satisfacción tal vez ellos sentían cuando veían que la gente respondía a sus esfuerzos y sus mensajes. Tal vez tú estás intentando imitar a tu Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú estás hablando con otras personas y tal vez no estás teniendo muchos resultados. Yo quiero animarte. Yo quiero animarte a ti. A Pablo lo persiguieron. En una ocasión una persona solamente respondió al mensaje de Pablo, pero si tú estás intentando imitar a tu Señor, al Señor Jesús, yo quiero decirte que tarde o temprano la alegría a tu vida va a llegar porque tú vas a tener esfuerzo de tu obediencia. Cuando tú invites a una persona y tal vez tú intentes hablar con alguien de Jesucristo y tal vez esa persona es mucho más inteligente que tú, tiene mucho más estudios que tú y te hace preguntas tan difíciles y lo único que tú tienes para decirle es Dios te ama y Jesucristo su Hijo murió por ti. Y tal vez tú pienses eso fue tan poco de mi parte, qué poco preparado estoy. Si tú piensas que eso no fue suficiente, yo quiero decirte que ese es el centro del mensaje de la gracia. Y eso es suficiente para cualquier persona que necesita y quiere reconciliarse con Dios. Saber quién es Dios. Saber que Él, a pesar de que somos pecadores, nos ama. Y saber que Él, por causa de su amor, envió a su único Hijo para morir por causa mía, para rescatarme, para salvarme, para que yo pudiera tener perdón. Yo quiero animarte a que sigamos disponiéndonos como Pablo y Bernabé. Esta semana estuve hablando con un hermano y este hermano me comentaba el día de ayer sábado, me decía, pastor, usted siempre nos dice que nos dispongamos y que busquemos oportunidades, pero que las buscamos, que oremos para que Dios nos ponga en el camino de personas y ponga personas en nuestro camino, para que podamos tener la oportunidad de hablar de Jesús. Usted siempre nos está hablando de eso, que oremos, pidamos al Señor oportunidades y esperemos y estemos atentos. Pastor, ¿sabe? Esta semana, después que usted lo dijo varias veces, me dijo este hermano, yo decidí obedecer, considerar lo que usted había hecho, lo que nos intentaba enseñar. Y esta semana yo estuve orando, Señor, ponme en el camino de personas que necesitan de ti. Y este hermano me dijo, pastor, yo estuve orando, Señor, pon personas en mi camino para hablarle de Jesús, para hablar de tu Hijo. Y este hermano me dijo, pastor, increíble las oportunidades que tuve esta semana. Me tocó hablar hasta con un masón, me dijo, estaba tan emocionado porque habló con un masón. Increíble cómo Dios puso y me conectó con personas por el solo hecho de disponerme, de estar disponible para Él. Dice el versículo 2, pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos, contra Pablo y Bernabé. Nuevamente vemos algo que ellos experimentaron en Antioquía de Pisidia. Vemos aquí que algunos judíos que no creyeron el mensaje, que no recibieron lo que Pablo y Bernabé querían entregar, ellos trabajaron, podríamos decir, el corazón y la mente de otras personas, como dice aquí, los llenaron, los animaron y llenaron de odio los ánimos, para que estas personas a quienes ellos estaban influenciando y maquinando fueran también personas que rechazaran a Pablo y tal vez una persecución en contra de ellos. Pero los judíos que no creyeron excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra Pablo y Bernabé. ¿Cuánto les duró la alegría de muchos cristianos que se convertían? Cuando tal vez al ratito después o a los días después había gente que estaba ya en contra de ellos, que no los querían. ¿Cuánto les duró esa alegría? Muchas veces nosotros queremos que la vida sea toda la vida, nuestra vida, toda semana, cada día de la semana, una taza de leche. O sea, cuando es una taza de leche y tenemos una semana así de tranquila,
es que Dios está conmigo. Pero cuando las cosas no van bien, Señor, ¿por qué me haces esto? Señor, ¿por qué tengo que pasar esto? Señor, ¿estás conmigo? Señor, ¿me amas? Y muchas veces nosotros pensamos así como seres humanos. Si todo está bien, si me va bien, si me suben el sueldo, tengo trabajo, si estoy saludable, es que Dios está conmigo realmente. A veces nosotros en nuestra humanidad tenemos ese parámetro para medir a Dios y su misericordia y amor con nosotros. Y no nos damos cuenta que Él no es solamente Dios de los buenos días, Él es Dios siempre, aún en los malos días. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Tenemos una imagen de que Él solamente nos da cosas buenas, pero cuando vivimos cosas malas, Él deja de ser un Dios amoroso. Tenemos que aprender como ellos, a ser fieles a Dios, a honrar a Dios y también tener cierta actitud cuando las cosas se pongan color de hormiga. Tenemos que cambiar. Tenemos que tener una actitud donde cada día que estamos viviendo momentos difíciles, nosotros permanezcamos adorando a Dios en la dificultad. Porque, queridos hermanos, adorar a Dios y alabar a Dios cuando todas las cosas van bien es fácil. ¿Sí o no? Servir a Dios cuando todas las cosas van bien es muy fácil. Pero sirvamos a Dios, adoremos a Dios, alabemos a Dios cuando las cosas van mal. Y la Biblia dice aquí que aunque estos judíos que no creyeron, no querían nada con Pablo y Bernabé, instaron a otros, excitaron, llenaron de odio el ánimo de otros gentiles en contra de ellos. ¿Qué dice el versículo 3 de Pablo y Bernabé? ¿Qué dice? Con todo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente, confiando en el Señor que confirmaba la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de su palabra, de su mano. ¿Cuál fue la respuesta de Bernabé y Pablo frente a esto? Frente a personas que estaban en contra de ellos y el mensaje que ellos tenían. ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Bernabé? Ellos dijeron, se quedaron allí. Vamos a estar aquí hasta que el Señor nos diga que debemos estar aquí. No vamos a estar aquí hasta que las circunstancias nos digan. Porque, queridos hermanos, ¿a quién servimos nosotros? ¿Servimos a las circunstancias o servimos a Dios? Por eso la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene fe en Dios y esa fe tiene que ver con convicción, aunque usted no vea nada de la gracia, del favor de Dios, usted está convencido de que tiene que estar ahí, permanecer fiel, seguir caminando con Dios, porque Él me lo pidió, porque Él lo dijo. Dice, con todo eso que ellos tuvieron, se detuvieron allí mucho tiempo hablando valientemente. Es decir, ellos no se intimidaron. Ellos no dejaron que estas personas que estaban en contra de ellos lo intimidaran para que ellos dejaran de predicar el evangelio, dejaran de obedecer a Dios. Dice que ellos permanecieron en este lugar y no tan solo permanecieron, dice que hablaron valientemente. Queridos hermanos, ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿Cuál es el Dios que usted tiene? Esta pregunta es muy simple, puede tal vez ser ofensiva. ¿Cómo tú no vas a saber qué Dios tengo yo? El mismo Dios que tú tienes. Pero entonces cuando vivimos momentos difíciles, ¿por qué nos intimidamos si Dios está con nosotros? La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que si en contra de nosotros acamparen millares de ejércitos a nuestra izquierda o derecha, Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Cuál es el Dios que tú tienes? ¿Cuál es el Dios que yo tengo? ¿Cuál era el Dios de Pablo y Bernabé, quienes ellos predicaban?
Ellos no se intimidaron frente a todo eso. Ellos, dice, permanecieron y siguieron hablando valientemente. Porque ellos sabían que Dios era su roca fuerte, su castillo alto, su refugio. El ángel de Jehová que los protegía, ellos sabían a quién predicaban. Ellos no estaban jugando ahí. Ellos no estaban inventando una religión, ellos estaban hablando de aquella persona a quienes ellos conocían. Imagínense a Saulo de Tarso, ¿qué Dios tenía él que se le apareció mientras él iba a perseguir a cristianos? Esta luz resplandeciente, él en ese momento de confusión, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese es el Dios que Pablo tenía. Quedó ciego, pero después cuando Ananías llegó y fue bautizado, él pudo ver. Y la obra de Dios en Saulo de Tarso continuó. ¿Qué Dios conocía a Saulo de Tarso? Imagínense, Saulo de Tarso después escribió diciendo en persecuciones, en hambre, en azotes, en naufragios, en traiciones de gente dentro y fuera de la iglesia. Él decía, aún frente a la muerte, porque él decía, siempre estamos ahí a la muerte por causa de Cristo. Pablo siempre estaba dispuesto a permanecer y siempre dispuesto a hablar con valor, con todas esas cosas. Él no nos estaba contando cuentos cuando hablaba de su testimonio, de lo que le tocaba vivir por ser obediente a Jesús. Él sabía el Dios que tenía y por eso permaneció ahí, hablando valientemente porque sabía para quién él trabajaba. Porque él sabía quién se encargaba de él. Pero dice el versículo 13 y continúa, dice, confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Aunque Saulo de Tarso tuvo persecuciones, y podemos leer toda la letanía que él escribió acerca de todas las cosas que pasó tratando de obedecer al Señor nuestro Dios, al Señor Jesucristo, a pesar de toda esa lista de cosas malas que él tuvo que vivir. La Escritura dice que Dios siempre confirmaba su palabra. Cuando vivimos momentos difíciles y Dios nos dice, adórame, alábame, sírveme, predica el Evangelio, Señor, no tengo ni una gana de hablar con nadie de Cristo porque tengo una mala semana. Cuando nosotros somos obedientes con una actitud de fe, siempre vamos a ver a Dios confirmando su palabra. Confiados en el Señor, que confirmaba la palabra de su gracia. Queridos hermanos, es verdad, nosotros venimos a adorar a Dios aquí. La semana leemos la Biblia, tratamos de juntarnos con otros hermanos para hablar de Dios. Pero ¿cuántas veces en la semana esperamos que Dios intervenga en nuestras circunstancias? ¿Está listo usted para ver cómo Dios confirma sus promesas y su palabra? ¿Está buscando que Dios confirme lo que Él le prometió a usted? ¿O estamos desesperando? ¿O tal vez estamos ahí tirando la toalla? Que Dios no interviene. Es que ya mucho tiempo con esto y Dios no hace nada. ¿Qué Dios tenemos? ¿Cuál es el Dios de la Biblia? ¿Cuál es el Dios de este evangelio que Pablo y Bernabé predicaban? Dice que el Señor confirmaba la palabra de su gracia. Dios siempre interviene. Los deístas, ellos creen que existe un ser superior, un Dios. Alguien que creó todo y lo creó magníficamente, pero los deístas, ellos sostienen que Dios cuando creó, Él dejó de intervenir en su creación. Es decir, Él creó todo y le dio el empujón inicial y después arreglémosla como podamos. Ese es el deísmo. Pero no tiene nada que ver con el evangelio de la Biblia, el evangelio de Pablo, de Bernabé, de los apóstoles, de la iglesia primera. Un evangelio que nos muestra que aunque Dios creó todo, Él sigue tratando de intervenir, de ayudarnos para que nosotros volvamos a casa, volvamos a estar con Él.
Dice aquí que Él confirmaba su palabra. No es que Él se quedaba de brazos cruzados viendo cómo Pablo y Bernabé hacían el trabajo que Él les pidió. La Biblia dice que somos colaboradores y Pablo lo dice, lo escribe porque Él lo vivió. Yo predico, yo anuncio, pero mi Dios confirma esa palabra. Él se encarga de lo demás. Por eso cuando usted le habla a una persona de Cristo, no se olvide de esto. Nuestro llamado, su llamado solamente es a entregar el mensaje. Lo demás, vívalo por fe. Dios se encargará. Dios hará la obra. Su misión, mi misión es solamente anunciar el Evangelio. Lo que pase después de eso tiene que ver con el poder, la misericordia y la gracia de Dios. Y tiene que ver con la responsabilidad de quien escucha el mensaje. No tan solo confirmaba la palabra, sino que al final del versículo 3 dice, concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de sus manos. Es decir, la colaboración de Pablo y Bernabé con Dios no era solamente, como decimos nosotros, algo de palabra. No era algo que estaba en el contrato solamente. Y si está en el contrato, eso es, y guardamos el contrato. La Biblia dice que ellos colaboraban con Dios a tal nivel que el Señor, por su poder, gracia y misericordia, dice, concedía que se hicieran señales y prodigios por medio de sus manos, por medio de la obra misionera de Pablo y Bernabé. La Biblia dice que el Señor siempre acompañaba a aquellos que predicaban el Evangelio. Tal vez nosotros nos quedamos pegados con nuestro Señor Jesucristo en la cruz diciendo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y a veces nosotros decimos, Padre, Padre, ¿por qué nos has abandonado? Y pensamos que somos espirituales porque estamos repitiendo las palabras del Señor Jesús. Pero nos olvidamos que después de 3 días ocurrió el milagro más grande del universo. La resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él le dio la autoridad del Padre a su Hijo de que Él pusiera su vida y también le dio la autoridad y el poder para que Él volviera a tomar su vida en resurrección. Y por eso la Biblia dice que Él, solamente Jesús, tiene el poder para darnos vida eterna. Porque si Él venció la muerte, querido hermano, ¿hay algo imposible para el Señor Jesús? Si Él venció la muerte, ¿hay algo imposible que Él no pueda cambiar en su vida, en sus circunstancias? Pero la pregunta es, ¿estamos listos para eso o vivimos como derrotados? Porque lo que estamos viviendo es tan grande que ya perdí toda esperanza. ¿Cuál es el Dios que tenemos? Dice que Él intervino con señales, prodigios por medio de sus manos. Queridos hermanos, por lo menos yo creo en este Dios. Y cada vez que oro, yo oro creyendo que Dios va a hacer algo, porque Él puede hacerlo. Por lo menos yo cuando oro estoy dispuesto para ver que Dios interviene y yo quiero animarlo a usted también. Si usted está orando de esta manera, siga orando de esta manera. Siga esperando que Dios haga prodigios, milagros y cambie las circunstancias. Yo he conocido cristianos que ellos no creen en milagros, no creen. Creen en Jesús, creen en Dios, leen la Biblia, se congregan, pero no están dispuestos a creer en milagros. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo que para el que cree, todo le es posible. Él no dijo algunas cosas, Él dijo todo. Y el Señor en su palabra nos dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a nuestra voluntad, sino a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos también que la respuesta viene. Y Él se va a encargar. ¿Qué tal si hacemos una obra así como cristianos? ¿Qué tal si al salir de aquí hoy día tenemos esta disposición que ellos tenían? No importando las circunstancias, vamos a permanecer, vamos a ser valientes, vamos a hablar de Jesús, aunque hayan personas que nos rechacen, se burlen de nosotros.
¿Qué pasa si nosotros trabajamos con Dios y esperamos que Él obre con prodigios y milagros mientras nosotros hablamos con otras personas de Jesús? ¿Qué tal si llegan personas y nos dicen, ¿sabes qué? Después de escuchar lo que tú me dijiste del Señor, ocurrió esto en mi vida y realmente es de locos. Y esa persona no dice, ¿sabes qué? Yo quiero eso en mi vida. Yo quiero creer. Para ver milagros del Señor, tenemos que estar dispuestos a verlos. Porque como alguien dijo, nosotros solamente vemos lo que queremos ver. Y si buscamos que Dios obre, porque Él siempre interviene y quiere intervenir, para ver tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, no a nuestra manera. Porque si trabajamos independiente de Dios a nuestra manera, la verdad no vamos a ver el respaldo de Dios, no lo vamos a ver. Él es Dios, nosotros somos su creación. Él es Padre, yo soy hijo. Él es mi Señor, yo soy su discípulo. Intentamos serlo. Y por lo tanto, si vamos a ver milagros, tenemos que buscar hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Hermanos, el Señor siempre confirma su palabra. Siempre. El Señor Jesucristo dijo que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Alguna semilla cayó en el borde del camino, otra parte de la semilla cayó en tierra con pedregales, otra con tierra con espinos, pero Él dijo que parte de esa semilla cayó en buena tierra. En buena tierra. Siempre un sembrador va a encontrar estos tipos de tierra. Pero siempre también, si trabajamos con Dios, vamos a encontrar buena tierra. Personas que van a responder a la palabra de Dios, al mensaje de Jesús.